Vamos a hablar de otro de los temas que preocupa y mucho y tiene que ver con la educación. Hoy cuando comenzábamos primera mañana y cuando comenzábamos el bloque anterior hablábamos de lo que ocurre en la provincia de Santa Fe con los docentes de las escuelas de gestión pública, de gestión estatal y con los alumnos y alumnas que han perdido tantos días de clase en el mes de agosto, también en el mes de septiembre. ¿Se solucionará o no este conflicto que es salarial y que los tiene como rehenes a los alumnos? Y en el medio está la educación, una educación que ha sido golpeada en la República Argentina, principalmente por la llegada de la pandemia del COVID-19. Le voy a agradecer este tiempo a nuestra invitada Belén de Llenaro. Con ella vamos a hablar sobre este encuentro de familias que hubo en Rosario, donde debatieron justamente sobre la educación. Belén, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un panorama complejo, decía, ¿no? Uno de los factores fundamentales ha sido la llegada de la pandemia, que desnudó la debilidad y la fragilidad del sistema educativo en la República Argentina. Exactamente, la pandemia visibilizó y desnudó, como bien vos decís, muchos problemas que ya venía atravesando el sistema educativo y con la pandemia y con el cierre de clases presenciales, esto se dio mucha más visibilidad y además lo que implicó es una mayor participación de las familias, porque con el cierre de las clases presenciales las escuelas pasaron a estar en los hogares, en las casas de cada familia, en cada rincón del país, y las familias con las herramientas que tuvieron se adaptaron a esa situación totalmente excepcional. Y como toda crisis, en este caso una crisis a partir de la pandemia, que también desnudó una crisis en la educación, generó una gran oportunidad que fue el involucramiento de las familias. Con esta situación y con este panorama, las familias empezaron a movilizarse en cada rincón del país, en cada provincia argentina. Esto permitió que se genere el primer encuentro nacional de familias por la educación. Las familias tenían mucho para expresar, mucho para contar, mucho para conocer también en esa situación. Decidieron generar ese primer encuentro, que fue por supuesto en contexto de pandemia, con lo cual fue un contexto virtual. Se encontraron, se conocieron, se generaron redes, empezó a gestarse ese movimiento que se repitió el año pasado en su segunda edición virtual, y después de 2 años muy difíciles, las familias decidieron hacerlo este año por primera vez presencial. Fue un desafío enorme, imagínense familias de todo el país movilizándose hacia Rosario, en Santa Fe. Esto fue, bueno, durante el viernes, el sábado y el domingo del fin de semana que acaba de pasar en el Centro Cultural Fontana Rosa. Hicieron un esfuerzo enorme de todo tipo, un esfuerzo económico, un esfuerzo de organización familiar, pero entendían que era un momento para reconfirmar ese compromiso que se había gestado en la pandemia y para visibilizar que las familias seguían Ujú. comprometidas con la educación, que eso que generó la pandemia despertó un actor clave del sistema educativo que merecía ser escuchado y que merece ser escuchado, como los otros actores que forman parte del sistema educativo, los sindicatos, los docentes, los directivos, los estudiantes. La idea es que las familias formen parte de esa discusión o de ese debate educativo. Ujú. Y bueno, eso se generó este fin de semana con más de 300 familias que llegaron de distintas localidades de todo el país. Belén, ¿y cuáles son los puntos que más preocupan y en los cuales debemos ocuparnos como sociedad? Porque la educación se puede dividir en dos problemáticas. Una, tal vez, replantear todo el sistema educativo en la República Argentina con capacitación para los docentes y también la cuestión tecnológica, ¿no? La diferencia que hay en cada una de las localidades que conforman las provincias que hacen a la República Argentina. Sí, justamente la pandemia profundizó esa desigualdad, porque aquellos que tenían conectividad y herramientas necesarias como para de alguna manera continuar con la escolaridad, con las tareas escolares, con el aprendizaje, pudieron hacerlo con dificultades, pero pudieron hacerlo. Pero el gran problema es aquellos que no tenían, no contaban con esas herramientas tecnológicas y herramientas pedagógicas para poder continuar con los aprendizajes. En el encuentro hubo espacios de reflexión con distintos especialistas en el ámbito educativo, en el ámbito académico de la educación, también con una participación de ministros para reflexionar sobre la mirada política en relación a las familias dentro del debate educativo, pero también hubo distintos espacios de talleres donde las familias trabajaron en equipo, se expresaron, dialogaron y manifestaron sus preocupaciones
o necesidades en relación a la educación. Y algunos de los puntos más importantes que fueron conversados tienen que ver con las dificultades o las problemáticas en relación a los aprendizajes, es decir, aquellos aprendizajes que no se pudieron dar en tiempo y forma en contexto de pandemia y cómo eso generó una consecuencia hoy en los aprendizajes de los chicos, también en relación a la deserción, aquellos chicos que no pudieron sostener la escuela durante el contexto de pandemia. También manifestaron su preocupación en relación a la escuela, su preocupación o su reflexión de cómo las familias podían acompañar a la escuela en el proceso de educar a los chicos y a las chicas, de cómo podían fortalecer y acompañar el trabajo docente, que es fundamental para la enseñanza. Digo, estos fueron algunos de los puntos que se conversaron y también lo que pidieron las familias es un debate sincero sobre las cuestiones concretas que hoy atraviesa el sistema educativo en todos sus niveles y cómo este debate podía, a partir de un diagnóstico, de datos concretos que nos permitan tener una foto de la situación actual del sistema educativo, pensar en cómo podemos seguir de acá en adelante, ¿no? Pensar políticas educativas concretas para trabajar con estos problemas. Bueno, y lo importante justamente es esto que destacabas, Belén, no solamente la reunión de familiares y el compromiso, sino también de lo que es la pata política, al estar presentes ministros, en este caso la ministra de Educación de la provincia, el balance es altamente positivo de estos encuentros para dialogar, charlar y encontrar juntos una mejora en el sistema educativo. Sí, totalmente. Fue un espacio muy rico, muy enriquecedor para las familias, porque también es una forma de acercar, como yo decía antes, ¿no? La situación educativa y requiere el compromiso de todos los actores, entre ellos quienes deciden las políticas educativas y también en este caso las familias que participaban del encuentro, muchas familias que también son docentes y estaban en su doble rol, y fue muy interesante porque también genera una empatía, ¿no? Poder entender desde el otro lugar cómo se aborda ese compromiso por la educación y más allá de las diferencias o desde los distintos puntos de vista que los actores puedan tener, empezar a encontrar acuerdos, consensos, puntos de encuentro, más allá de las diferencias también pensar qué es lo que nos une, y hoy lo que nos une es que los chicos y las chicas puedan aprender. Entonces eso fue parte de lo que se manifestó y se vivenció tanto en ese espacio con los políticos como también durante todo el encuentro. Belén, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.